Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor, agradeciéndole a mi Padre que me da esta bendición de poder compartir con ustedes palabra del Señor. Primeramente, darle gracias a Dios por la vida, por la salud, porque nos tiene compartiendo este santo servicio, porque estamos iniciando un nuevo mes. Gracias al Señor por sus bondades, por sus misericordias que son nuevas cada mañana. También muy agradecida con mi padre porque ya he finalizado mi práctica, mi segunda práctica profesional. Gracias a mi Dios porque ya se pudo finalizar esta etapa, porque ya estamos ya a puertas, ¿cierto?, de terminar una carrera. Así es que le doy muchas gracias al Señor porque Él ha sido fiel, ha sido bueno conmigo, ha levantado mis brazos, me ha fortalecido, ha sido mi ayuda. Así es que gracias le doy al Señor y toda la honra y la gloria sea para Él, agradeciendo también las oraciones de cada uno de ustedes, mis hermanos, porque sé que hay una iglesia que ora, y no solo por mí, sino por cada uno de nosotros, porque somos hermanos en Cristo y el Señor también pone en nuestro corazón el orar los unos por los otros. Mis hermanos, en el día de hoy quiero que compartamos una hermosa porción de la palabra del Señor. Y quiero invitarles a que podamos ir directamente a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Samuel capítulo 9. Lleva por título Bondad de David hacia Mefiboset. Le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú, Siba? Y él respondió: Tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondiendo al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que he mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey: Comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Elevaremos, mis hermanos, una oración al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque hemos abierto una porción de tu palabra, porque podemos estar dándole lectura, Señor, poder compartir de tu enseñanza. Señor mío, sé tú inspirándome, sé tú hablando, Dios mío, primeramente a mi vida, que esta palabra, Señor, cale lo más profundo de nuestros corazones y que esta enseñanza también podamos llevarla por obra en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, y gracias te damos por esta tu palabra. Tu bendición sea sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos. En esta hora vamos a hablar de un tema que es muy bonito. Lo personal lo encuentro muy bonito y es de la bondad.
¿Cuántos de nosotros somos bondadosos? ¿Cuántos de nosotros somos de estas personas que nos ponemos un poquito en el lugar del otro y decimos que yo voy a darle esto, voy a compartirle de esto? Y tenemos esa bondad en nuestro corazón de poder sentir, ¿cierto?, por el otro. Hay unos lemas, ¿cierto?, que uno puede escuchar de las personas o de nosotros mismos, que dice que las cosas pequeñas hechas con gran amor están cambiando el mundo. Es una frase inspiradora, pero al mismo tiempo tiene gran verdad, porque aquellas cosas que hacemos con amor realmente marcan una diferencia. Si usted ayuda a una persona, pero lo hace con amor, es muy distinto a cuando yo lo doy solamente por dar. El amor marca una diferencia. Y hoy en día, en este mundo en el que estamos, hace mucha falta esto, la bondad, de poder hacer cosas con amor. Hay muchos actos bondadosos, aleatorios, que podemos nosotros hacer diariamente. Por ejemplo, comprarle un café a una persona, a un extraño que vemos que a lo mejor tiene una situación difícil, que tiene hambre, que tiene frío, y nosotros vamos a una tienda y le compramos algo o le damos una monedita, etcétera, ¿ya? Y es hermoso poder descubrir el poder de la bondad. Es lindo esas sensaciones que queda en nuestro corazón cuando somos capaces de ayudar a los demás, de poder entregarles un acto de bondad. ¿Ya? Produce un cambio positivo, no solo en nosotros, sino también en las personas, porque la gente también lo aprecia, lo ve, lo valora. Y eso también es importante, porque no solamente lo ven a usted o me ven a mí, sino que ven a Dios. ¿Ya? Somos hijos del Señor y como hijos del Señor tenemos mayor responsabilidad de poder hacer estos actos de amor y de bondad. ¿Ya? Y estos cambios, ¿cierto? Estas formas de mostrar amor, como les decía, viene de Dios, ¿ya? Entonces, mis hermanos, vamos a hablar sobre el dar y el recibir bondad, ¿ya? Dios tiene provisiones inagotables de bondad para cada uno de nosotros, para cada persona. Y David habla ya de la bondad de Dios, de tener un gesto de bondad con los demás, ya. Esa es la manera en la que nosotros también expresamos la bondad de Dios, ya, que es aquella bondad que Dios tiene con nosotros, también tenemos que ser capaces de transmitirla a otros. Si Dios es bondadoso conmigo, que yo soy una pecadora, que cometo errores, que le fallo, que esto y que esto otro, si Dios tiene bondad conmigo, si Dios se compadece de mí, ¿cómo no yo, como yo, no hacerlo con otras personas? ¿Ya? O sea, es un reflejo. Dios es bondadoso conmigo, yo también debiese tener esa bondad con las demás personas. Entonces, en este capítulo, David comienza con una pregunta y dice, bueno, ¿ustedes saben si es que hay algún descendiente, algún familiar de Saúl que aún esté con vida y que podamos nosotros mandarle a llamar, ¿cierto? Y en estos versículos entonces aparece un personaje que era Siba, ¿cierto? Y el rey le dijo, ¿acaso no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Jonatán era muy amigo de David, eran muy amigos. El amor que ellos se tenían, nosotros lo leemos en la Biblia y era un amor de hermandad. Ellos se amaban como hermanos, ¿ya? Su amistad realmente era sincera. O sea, uno dice, Señor, qué lindo, a mí me gustaría tener una amistad así, de que aquellas personas a las que yo le digo amigo, amiga, realmente sean tan cercanos, sean tan fieles y que siempre permanezcan en las buenas y en las malas, ¿ya? Nosotros tenemos al mejor amigo, tenemos a nuestro Jesús, nuestro fiel amigo, pero aquí también vemos un ejemplo de amistad, ¿ya? Y de lo hermoso que puede llegar a ser y de bendición también.
¿ya? Entonces se acuerda David de la familia, de su amigo, y dice, bueno, ¿quedará alguno a quien nosotros podamos de él tener misericordia? Y esto ya al empezar a leer estos versículos, ya nos capta la atención del lector, porque era muy común que la mayoría de los reyes en los días de David trataban como de acabar, o decirlo como con otras palabras, así como de exterminar, de que ya no haya ni un rasgo ni nada de la familia de aquellos reyes, ¿ya? De la descendencia de aquellos que podrían llegar al trono. ¿Ya? Pero David mostró generosidad con Mefiboset, cuyo padre fue Jonathan, ¿ya? Y cuyo abuelo fue el rey Saúl, ¿ya? David fue generoso y en parte de esto su lealtad se debía, bueno, a que él como ungido de Dios tenía un voto ya de trato y generosidad con los descendientes de Jonathan. Y eso lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 20, del versículo 14 al 17, que dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Había un pacto entre ellos, ¿ya? De que, de que de que David pudiera tener misericordia, ¿cierto? Que se acordara de la casa, ¿cierto? De la casa de Saúl, ¿cierto? Que hicieron este pacto de amistad, ellos se amaban, ¿cierto? Se cubrían las espaldas, si David estaba pasando algo, Jonathan trataba de persuadir a su papá y le decía, hey, ¿acaso no te acuerdas de cuando David hizo esto por ti? Que David es así contigo, que hizo esto y esto otro, como que intentaba interceder para poder proteger las espaldas de su amigo. Entonces siempre hubo una amistad, un lazo muy fuerte entre ellos y hacen este como pacto para que David, ¿cierto?, tuviera misericordia, ¿ya? Y que el nombre de Jonathan no sea quitado de la casa de David. Entonces, nosotros podemos, como ya hemos leído estos versículos, podemos como retroceder en la historia. Y cuando murió Jonathan, Mefiboset tenía tan solo 5 años, ¿ya? Y, y ahora en este capítulo nos podemos encontrar con un Jonathan ya o sea, un Mefiboset ya joven, ¿cierto? Pero que al momento en que David había reinado en Jerusalén durante al menos unos 7 años, probablemente Mefiboset tenía unos, no sé, 20 años, por ahí alrededor, ¿ya? Y la bondad que David muestra con Mefiboset es como la de Dios con nosotros, ¿cierto? Que nunca falla, que nosotros muchas veces, que es una bondad que no ha sido buscada y que es ilimitada, siempre está. em, Como les decía, nosotros nos podemos equivocar, podemos cometer muchas cosas, o incluso podemos a veces como quitar ese lugar a Dios, olvidarnos de Dios, tantas cosas, pero la bondad de Dios sigue estando ahí, sigue siendo fiel, sigue siendo ilimitada y Él siempre tiene bondad de nosotros, siempre se acuerda de nosotros hasta de los más mínimos detalles. ¿Ya? Y Mefiboset tenía miedo, ¿ya? Por esto mismo que yo les mencionaba que los reyes en esos tiempos buscaban como eliminar, ¿cierto?, a todo tipo de descendiente o alguien que pudiera usurpar el trono. ¿Ya? Entonces Mefiboset cuando es llamado, él obviamente se presenta con temor, con miedo al momento que visita a David, al rey, ¿ya? Que deseaba tratarlo como a un príncipe, ¿ya? Aunque temía por su vida y pudo haberse sentido indigno, eso no quería decir que debía rechazar los presentes de David.
Y cuando Dios nos ofrece misericordiosamente el perdón por nuestros pecados, y en lugar de todo el mal que a lo mejor o el castigo que pudiésemos tener, Dios, ¿cierto?, tiene misericordia y nos ofrece el cielo. O sea, en este momento, Mefiboset se sentía tan indigno, decía como yo, siendo prácticamente como una amenaza, un enemigo para el rey, viene y me ofrece bondad, me ofrece misericordia, ¿ya? Es lo mismo Dios con nosotros. Como les decía, nosotros siendo pecadores, Dios tiene misericordia de nosotros y nos ofrece el cielo, nos ofrece la eternidad, nos ofrece vida eterna junto a Él. Y eso es maravilloso. Ahí podemos ver reflejada la bondad del Señor. Y eso está ahí, es permanente, siempre, siempre, siempre está. Una recepción aún más cálida que la David que dio a Mefiboset nos separa a todos los que estamos dispuestos a recibir los regalos de Dios al confiar en Jesucristo. Nosotros no merecemos misericordia, pero Dios tiene misericordia y nos promete misericordia. En Efesios 2, del versículo 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No lo merecemos, pero el Señor lo da. Entonces, aquí vemos completamente la bondad del Señor. Podemos ver esta imagen del Señor. Y yo me maravillo en eso. Yo digo, Señor, ayúdame a tener esa misma bondad y reflejarla a los demás como tú lo haces conmigo. Ayúdenos el Señor, qué maravillosa historia, qué maravillosa enseñanza nos deja el Señor de misericordia y bondad. Mis hermanos, esta ha sido la palabra del Señor. Quisiera dejarles una alabanza también muy hermosa que nos relata esta historia. Así que pasemos a orar y después podamos meditar en esta alabanza. Que el Señor les bendiga.